Entonces eso sería la glándula mamaria. Ahora vamos a ver el sistema reproductor masculino y nos falta muy poco tiempo. También aquí hay órganos sexuales, ¿no es cierto?, que están fuera de la cavidad abdominal y otros que están dentro de la cavidad abdominal. Está fuera de la cavidad abdominal la gonada, ¿no? El par de gonadas, que es la parte donde se forman los gametos. Entonces, la temperatura debe ser importante para la formación de gametos. No puede estar dentro de la cavidad abdominal porque la temperatura sería muy alta, y entonces por eso está por fuera. Y está dentro de un repliegue de la piel, una modificación de la piel que se llama el escroto, ¿no? ¿Okay? Esta piel, que es una piel modificada, va a albergar a los testículos y también al epidídimo, que es la glándula donde se van a capacitar los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, también el testículo está rodeado con una capa de tejido conectivo denso, muy colagenoso, llamado también albuginia. ¿Ok? Y luego de la vesícula, del epidídimo, ¿no es cierto?, de la cola del epidídimo, acá tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo, va a salir un conducto, porque todos estos son órganos tubulares. ¿Ok? Entonces sale un túbulo, ¿no es cierto?, que va a ser este túbulo que está llevando los espermatozoides ya capacitados, ¿no es cierto?, hacia la cavidad interior del cuerpo, que es el conducto deferente. Ese conducto deferente, ¿no es cierto?, va a pasar por detrás de la vejiga, ¿no es cierto?, a recoger la secreción de la vesícula seminal, que son un par de vesículas seminales, ¿no es cierto? Van a pasar a través de la próstata, van a recoger el líquido prostático, ¿ok? Y van a formar parte del semen y van a ser eyaculados. Por supuesto que esas glándulas, que son las glándulas vulvouretrales, ¿no es cierto?, secretan antes de la eyaculación para lubricar y cambiar el pH del conducto, ¿no?, que en ese caso es el conducto peniano, ¿no?, que en ese caso también es la uretra, ¿no es cierto?, la uretra peniana. Recuerden ustedes, por aquí salió la orina, y la orina tiene un pH ácido, entonces tiene que modificar su pH para que pueda salir los espermatozoides y no le pueda causar ningún problema. Aquí tenemos el pene, tienen ustedes, estos son los cuerpos cavernosos, ¿no es cierto? Y alrededor del conducto eyaculador, en ese caso, ¿no es cierto?, está el cuerpo esponjoso, ¿ok? Entonces, estos son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Entonces, prácticamente hemos visto a grandes rasgos cómo es los órganos sexuales masculinos, y ahora vamos a tratar de ver la histología. Solamente este esquema para recordarles. Aquí la albuginia, que se invagina y forma estos tabiques. Y dentro de estos tabiques se albergan los túbulos seminíferos, que pueden variar en número, pueden haber hasta 250 lobulillos, ¿no es cierto? Y en cada uno de esos lobulillos encontramos de 1 a 4 túbulos seminíferos, ¿ok? Rodeados, por supuesto, por estroma, por tejido conectivo, pero muy escaso es el tejido conectivo. Por eso que el testículo es un órgano muy friable, es muy delicado. Si uno corta un testículo, les digo para hacer la histología, por supuesto, y no lo ha fijado antes, todo se abre, porque como no está sostenido por mucho tejido conectivo, todos los túbulos se salen como si fuesen unos fideos, ¿no? Ese es los conductos seminíferos, ¿ok? Ahora, esos conductos seminíferos, ¿no?, van a salir y unirse a esta red que se llama la red testicular. Son unos túbulos también aquí que forman como una red, ¿no?, que se llama la red testis. Esa red testis, ¿no?, va a dejar salir los espermatozoides por estos conductos que están acá, que se llaman los conductos eferentes. Los conductos eferentes. Y estos conductos eferentes llevan los espermatozoides al epidídimo. Este epidídimo, como le dije, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Los espermatozoides capacitados van a estar aquí en la cola, y aquí ya van a salir al conducto deferente, ¿ok? Entonces, ahora sí, veamos cada uno de esas partes del testículo vistos en la histología, ¿ok? Entonces, vamos de frente acá. Lo que quiero es que miremos que aquí está el corte histológico, miren ustedes, es el esquema del corte histológico. Todo esto es el testículo, ¿ok? Aquí también tiene un hilio, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar la red testis.
Y todo esto que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es el epidídimo. Todo esto de aquí es el epidídimo. Entonces, todo esto es la albuginia, la túnica esa de tejido conectivo que está rodeando a los testículos, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí el esquema para que puedan identificar. Aquí la red testis, los conductos eferentes, el epidídimo y el conducto deferente. Ok, a mayor aumento podemos ver los lobulillos, todos son los lobulillos. Alrededor de los lobulillos va a haber muy poco tejido conductivo laxo que va a sostener a las células intersticiales, ¿no es cierto? Okay, que vamos a llamar a la célula de Leydig, ¿sí? Aquí tenemos toda esa parte es el mediastino, ¿no? Que vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos, ¿no? El mediastino del testículo. Y esa es la túnica albuginia, que tiene una capa fibrillar y una capa vascular. ¿Ok? Todo eso de aquí es el epidídimo. ¿Ok? Ahora, si abrimos y vemos un túbulo seminífero, el túbulo seminífero va a tener los espermatozoides, mejor dicho, el epitelio germinal, porque todo es el epitelio germinal en varios estadios, ¿ok? Llegando hacia los que están pegados a la pared, ¿no? Del túbulo seminífero, van a ser los espermatogonias. Hay varios tipos de espermatogonias, pero no vamos a mencionarlos, solamente espermatogonias. Luego vienen los espermatocitos, ¿no es cierto?, ¿no? Y luego vienen las espermátidas y finalmente los espermatozoides. Los espermatozoides son los que tienen estas colas que se ven aquí en la luz. Y entre los túbulos seminíferos vamos a encontrar las células de Leydig, que son las que producen la progesterona. ¿Ok? Entonces, como ven, hay un orden, ¿no? Las células están madurando, ¿no es cierto?, en forma ordenada por capas, miren, ¿ok? Pero estas son las células germinales, y entre las células germinales vamos a encontrar la famosa célula de Sertoli. Esta célula de Sertoli, ¿no es cierto?, cumple un papel muy importante en el testículo. ¿Ok? Entonces, ahora, ella prácticamente como que le da una división o una separación a la posición de las células. Toda esta zona es la zona basal y esta es la zona adluminal, ¿no? Del túbulo seminífero, ¿sí? Y entonces, miren ustedes ahora cómo es que, este es un corte histológico, todos estos son túbulos seminíferos, miren, toda esta parte de aquí como del mediastino, todo miren la cantidad muy pobre de tejido conectivo que hay alrededor de los túbulos, ¿no? Al microscopio electrónico se puede ver la pared del túbulo también es muy delgadita, tiene unas células en realidad no son mioepiteliales, sino son unas células mioides, es decir, son células musculares lisas, pero como que muy primitivas, ¿no? Hay también fibroblastos, ¿ok? Y las espermatogonias, que es la capa más basal, ¿no? Tiene su capa basal aquí, ¿ok? Entonces, aquí para nada más para ver cómo es que está una espermatogonia, el núcleo, el citoplasma, que es un aparato de Golgi, el retículo plasmático, mitocondrias, etc. Aquí sí se van a cumplir toda la meiosis completa, y eso es cada vez que tiene un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo de 30 y tantos días para producir toda la espermatogénesis. ¿Okay? Cosa que no sucede en el sexo femenino. Entonces miren ustedes la cantidad de la célula de Sertoli, que es fácilmente reconocible porque tiene un núcleo lobulado, como ustedes ven acá, de la zona basal, donde vamos a encontrar espermatogones y los espermatocitos primarios, ¿no es cierto? ¿Ok? Estos son espermatocitos primarios. Pues se reconocen porque son grandes y tienen estos, los cromosomas se ven muy nítidamente, se notan que son cromosomas. ¿Ok? Y luego vienen las espermátides. No se ven espermatocitos secundarios porque el paso es muy rápido, ¿ok? Entonces no se observan. Y miren ustedes cómo hay un orden en la posición de las células. Y los espermatozoides se encajan entre los pliegues que están de la célula de Sertoli. Entonces toda esta zona de acá se llama la zona adluminal. Aquí, como ven el fibroblasto o la célula mioide que también podemos encontrar en la pared del testículo, ¿no? A mayor aumento, miren ustedes el túbulo seminífero igual.
Espermatogonias, ahí está. Espermatocitos primarios, miren, ¿no? Aquí están los espermatocitos. Todos aquí podrían ser espermatocitos secundarios. Aquí las espermátides, aquí, miren, todos estos de acá, y estas son las cabezas de los espermatozoides, ¿no? Estos son los más basófilos que ven acá como palitos, son las cabezas de los espermatozoides, ¿sí? Con su prolongación citoplasmática que todavía tienen citoplasma alrededor de la cola. Recuerden que esa cola, parte de la cola, parte de esta parte citoplasmática la van a perder en el epidídimo, ¿ok? Entonces, miren la cantidad de, ¿cómo se llama?, de células de espermátides, ¿no? Espermatogonia de tipo B, espermatogonia de tipo A, ¿sí? Espermatocitos primarios. Aquí, ese de acá, es el núcleo de la célula de Sertoli. Aquí vamos a reconocer una célula de Sertoli, no se ve muy claro la célula de Sertoli aquí, no se nota una célula de Sertoli, seguro que en otros cortes lo podemos ver mejor. Acá siempre los citoplasmáticas de la célula de Sertoli, miren bien, ven, porque es una célula que viene desde aquí abajo, ¿no? Desde la parte basal, ¿sí? Esas son las células mioides, ¿ves? Célula mioide peritubular. Y todo esto son espermátidas, todas estas son espermátidas, todos son espermátidas. Inclusive acá se ve parte de la cromosoma que se está formando, ¿ok? Entonces esas son. Y el espermatozoide es esta célula que conforme va madurando, miren ustedes cómo va perdiendo el citoplasma, miren cómo va perdiendo el citoplasma. Aquí ven, esta es una célula redonda, ¿sí? Este sería el espermátide, ¿ok? Luego se va formando, esto es durante la espermiogénesis, se va formando la cola, se va formando la cromosoma, ¿sí? Miren ustedes cómo se va formando la cabeza, el núcleo se va transformando en la cabeza, ¿no? Se va alargando. Miren, todo esto se llama espermiogénesis, que es el proceso de transformación desde el espermatozoide, perdón, desde el espermátide hasta el espermatozoide, ¿no? Que es esta de acá. Y aquí ven ustedes, el espermatozoide tiene la membrana citoplasmática, el acrosoma, que no es más que un lisosoma gigante que se ha acomodado como un capuchón, como un gorro en la cabeza, ¿no? La cabeza no es más que el núcleo con la cromatina súper condensada. Los cromosomas se han arreglado al nivel del cuello, ¿no es cierto? Alrededor del axón, del flagelo, rodea. Y recuerden que son las únicas células cuyas mitocondrias utilizan la fructosa como material para formar ATP. ¿Ok? Aquí la albuginia, los túbulos, los lobulillos, estos son los lobulillos, ¿ok? Aquí a mayor aumento, igual, la túnica albuginia con su túnica fibrilar y vascular, con los túbulos seminíferos. Esta es una coloración con hematoxilina férrica, por eso es que se ve de ese color. Ahí se ven mejor los núcleos y es la forma más adecuada para reconocer los diferentes tipos de células. Miren, todas estas son espermatocitos primarios y estos de núcleo más pequeñitos son las espermátides, ¿sí? ¿Ok? Se notan claramente. Y lo que están en la base, por supuesto, serán las espermatogonias. Y aquí miren ustedes, ¿no? Las paredes de los túbulos, que aquí, como está bien preservado, porque esto es para la microscopía electrónica, ¿ok? Está bien preservado, se nota que no hay separación entre estos túbulos seminíferos, hay escaso material de estroma, ¿no? ¿Ok? Aquí se ve mejor, miren ustedes, ¿no? Espermatogonias, espermatocitos primarios y espermátides, y las cabezas de los espermatozoides, miren. Ahora, una cosa que quiero que ustedes sepan es que el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide y el espermatozoide completo es típico de cada especie. Entonces, si nosotros vemos el testículo de un ratón, es diferente, ¿no es cierto?, al testículo de una rata. Es diferente al testículo o sea, el espermatozoide, es diferente al del humano. O sea, por eso se pueden reconocer fácilmente. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, acá está la célula de Sertoli. Miren, este es el núcleo de la célula de Sertoli. Acá hay uno, aquí hay otro, acá hay otro, acá hay otro, por aquí hay otro, por aquí hay otro. Aquí sí se ve la célula de Sertoli. Miren, estas son las células de Sertoli. Miren cómo son.
totalmente diferentes. O sea, la forma de la célula, del núcleo de la célula de Sertoli me permite reconocerla de las otras células. Esos son espermatocitos primarios, ¿no? Todos estos son espermatocitos primarios, ¿ok? Y esta es la pared, donde vas a encontrar las células mioides y los fibroblastos, túbulos seminíferos. Entonces, ahora, entre los túbulos seminíferos vamos a encontrar a las células intersticiales, que son las células de Leydig, las que van a producir justamente, ¿no es cierto?, la testosterona. Esas de acá son las células de Leydig, que tienen también abundante retículo endoplasmático lisbe, en estas de acá, ¿sí? ¿Ok? Ahora, también aquí vamos a encontrar muchos vasos sanguíneos, se supone que están asociados a todas las células que están aquí, ¿no es cierto?, a las células endocrinas, ¿ok? La red testis, recuerden ustedes, de los túbulos seminíferos salía la red testis, falta un minutito, la red testis, que es esta que ven ustedes acá, ve todo este enmarañado de túbulos, que no es más que la continuación de los túbulos seminíferos. Primero hay un túbulo recto y después está la red testis, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego van a salir los conductos eferentes, rodeados por abundante tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo y también vamos a encontrar algunas células musculares, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí mejor, miren, aquí vamos a ver la transición. ¿Qué es lo que es? Ese se supone que es el túbulo seminífero, porque aquí se ven las células germinales, ¿no es cierto? Luego del túbulo seminífero, ¿no? Vamos a encontrar el túbulo recto, que es ese de acá, ¿sí? Este túbulo recto está tapizado por células de Sertoli. Todas esas son células de Sertoli cilíndricas que están unidas por uniones estrechas. Luego esas células de Sertoli cilíndricas se hacen Sertoli cúbicas. Todas estas son Sertolis cúbicas, ¿ok? Todo esto es células de Sertoli cúbicas. Y por todo este camino, ¿no es cierto?, es que van a venir los espermatozoides. ¿Ok? Todo esto es el túbulo recto, entonces, antes de la red testis. ¿Ok? Entonces, túbulo seminífero, túbulo recto y después red testis. ¿Sí? Entonces, toda esta célula de Sertoli tiene muchos microvellos, como ustedes pueden ver, y a veces pueden haber algunos cilios. Miren acá, miren acá, miren acá, como pelitos que están saliendo, esas de acá. Pero las células de Sertoli cilíndricas no tienen ni microvellos, ni tienen tampoco cilios, ni tampoco cuando están en el testículo, ¿no es cierto?, en el túbulo seminífero, pero acá sí, esas cúbicas, ¿no es cierto?, sí tienen células, tienen microvellos o a veces tienen cilios, para ayudar a moverse justamente a los espermatozoides. Y aquí lo podemos ver histológicamente, miren, acá parte del túbulo seminífero, todas estas son las células de Sertoli rectas, estas de acá, ¿sí? Y esas son las cúbicas, estas son las cilíndricas y estas son las cúbicas, todo esto es el túbulo recto. Y luego viene, ¿no es cierto?, el conducto, los eferentes, que después de la red testis vienen los eferentes. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo es el epitelio del eferente? Tiene un epitelio que está festoneado, miren, festoneado, ¿ok? Tiene células cilíndricas altas y células cúbicas bajas, ¿ok? Y tiene una pared muy gruesa de tejido conectivo fibroelástico, ¿ok? Y también alrededor podemos encontrar células musculares. Todo eso va a ayudar a que puedan avanzar, ¿no es cierto?, los espermatozoides por estos túbulos para poder llegar hasta el epidídimo. Estos es conductos eferentes, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces acá vimos la red testis, tapizado, ¿no es cierto?, por túbulos en forma de laberinto, ¿ok? ¿Sí? Alrededor hay tejido conectivo, como ustedes pueden observar ahí, ¿sí? Todo esto es parte del mediastino, del testículo, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego, pero antes de eso estaba el túbulo recto. Primero el túbulo recto, después la red testis, y finalmente los conductos eferentes, y de ahí nos pasamos al epidídimo. El epidídimo es esa glándula que estaba sobre el testículo, cuyo epitelio es un epitelio de pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, ¿ok? Miren, están los estereocilios. ¿Y qué pasa aquí? ¿No es cierto? Se capacitan para moverse. O sea, los espermatozoides que salen del epidídimo ya pueden movilizarse, ya pueden nadar. Pero antes de eso, no.
¿Ok? Miren ustedes, hay células cilíndricas y células basales. Es importante también aquí que ustedes observen esta disposición de las células, ¿sí? Alrededor hay células musculares lisas, miren, todo esto es células musculares lisas que van a ayudar justamente a la contracción, al peristaltismo, para que puedan avanzar los espermatozoides a lo largo de los túbulos que forma el epidídimo. ¿Ok? Miren, más de epidídimo. ¿Sí? Miren, ahí están las células musculares lisas alrededor y tejido conectivo, por supuesto, también. ¿Sí? Entonces, ese es el epidídimo. Los conductos del epidídimo se distinguen de los eferentes porque, dice, estos últimos están revestidos por un epitelio pseudoestratificado. Observe que las luces contienen numerosos espermatozoides y que el epitelio se asienta sobre una lámina basal. La pared del conducto del epidídimo está formado por dos capas, una que es de tejido conectivo y otra de músculo liso, dispuesta en forma circular, solamente circular. Ahora el conducto deferente, ese conducto que sale, ¿no es cierto?, del epidídimo y que entra a la cavidad abdominal. Vamos a tener que tener también un epitelio pseudoestratificado, miren aquí, pseudoestratificado cilíndrico, ¿sí? Tiene una pared muy gruesa, una pared, o sea, esto es la mucosa, ¿no? Epitelio y la lámina propia. Y luego viene, no hay su mucosa, aquí sí no hay su mucosa y tiene esa pared muscular muy gruesa, tiene un músculo liso y es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, ¿ok? Toda esta pared, ¿no es cierto?, es muy como no solamente gruesa, sino que va a permitir el movimiento, el peristaltismo. Por supuesto que también está muy irrigado, ¿no es cierto? Hay muchos vasos que están atravesando esta pared muscular, ¿ok? Y siempre en la luz vamos a encontrar espermatozoides, como se puede observar aquí, ¿ok? Es el conducto deferente que aquí se ve mejor, miren, aquí se ve completo, porque ese de acá como que no se ve muy bien, ¿no? Acá lo podemos ver completo, es el tubito, miren, entonces el tubito, la mucosa y la capa muscular, la longitudinal interna, circular media, longitudinal externa y la adventicia, 3 capas, ¿ok? Ese es el que va a ayudar a la eyaculación, ¿no es cierto? Y aquí se ve mejor el epitelio cilíndrico, miren ustedes, ¿ok? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico, con estereocilios, también igual que el epidídimo. ¿Ok? Se ven acá las células basales, siempre en un epitelio cilíndrico hay células basales que son cúbicas, chicas, que son las que dan origen justamente a estas células epiteliales, ¿no? Acá la lámina propia y después está la capa muscular, ¿no?